Preámbulo, un poquito de preámbulo antes de pedirle al Padre Jorge que nos dé la oración inicial. Solamente Tu micrófono, Yolanda. unos pocos detalles que nos van a ayudar a tener una comunicación más eficiente. Como hasta ahorita se ha hecho, si me das permiso de compartir. Ya. Un ratito. Espera. Proba ahí. ¿Listo? Sí. Ay, Buenas tardes, ese no, ese Latinoamérica. no, ese no. Un momento, solamente. Modo vacaciones todavía. Sí, Casi, ¿verdad? No, hombre, no relajo puede total. ser. Aquí está. Este es el coloquio de nuestra querida María Elisa. Y obviamente estamos en manos del Señor y cada uno de nosotros se nos pide que antes de iniciar hagamos una oración personal. Entendemos que el coloquio es una conversación, es un espacio para conversar con el expositor y participantes sobre un tema específico, en este caso en el que María Elisa ya nos compartió. Y la estructura que seguiremos es una oración, un resumen inicial del tema. Cada uno seguramente ha hecho preguntas que escribió por ahí, eso es bueno. Luego pasaremos a conclusiones y la oración final. Es importante, como les decía, que cada uno hagamos una oración personal. Estamos en el ciclo de formación del GLCC. Es importante tener nuestra conexión a Internet, un equipo de audio con audífonos, si es que sea necesario para cada uno. En el Zoom, poner el nombre y país para identificarse, porque eso es muy bueno para llamarnos por nuestros nombres. Estamos entrando, ya hicimos una pequeña convivencia 10 minutos antes, según el horario de cada país. En algunos momentos se utiliza PowerPoint, así es de que es importante que esté habilitado en tu computadora. Entrar en un solo dispositivo, porque si entramos por computadora o a un móvil, eso contamina el ruido. Si vas manejando, por favor, no te conectes a la charla porque te puede distraer y es por seguridad. No haya ruido en el ambiente, por eso nuestro gran equipo técnico en ocasiones cancela los micrófonos con el propósito de que no haya contaminación de ruidos y podamos escuchar al charlista. La actitud positiva en todos los lugares es importante y más ahora que nosotros nos estamos comunicando a la distancia y maravillosamente con esta tecnología que Dios nos dio, pues conectados en América Latina prácticamente. Este es un tiempo de aprendizaje, es bueno tener una libreta a la mano porque surgen ideas, sumar la experiencia maravillosa de Elisa más la experiencia de ustedes enriquece nuestra vivencia en el cursillo. Prepara tu pregunta sobre el tema y cuando preguntas, es importante que sean preguntas y expresarlas en un máximo de 2 minutos. Para preguntar, en el Zoom existe un icono que es una manita y aquí todo el equipo, Diego, Gustavo, Alberto, Guillermo, todos estaremos atentos para ver esas manitas levantadas y dar la oportunidad de platicar. El respeto y la amistad es parte central de nuestra esencia en Cursillos y como cristianos y personas que estamos buscando lo mejor, buscar un lenguaje positivo y naturalmente invitarnos a continuar estudiando y ponernos a trabajar en nuestra realidad particular. Creo que todo esto nos va a ayudar muchísimo a continuar con nuestro momento de formación. Y bueno, pues
Con el permiso, Padre Jorge, si nos hace el favor de darnos la oración inicial. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A través de esta oportunidad que nos da el querido Comité Ejecutivo en la parte formativa de poder, sobre todo, encontrarnos, le vamos a pedir al Espíritu Santo que podamos compartir, saber escucharnos, saber proponer realmente con humildad, con un espíritu para entender, para poder sentirnos más afianzado en esta misión que tenemos de dar testimonio del Evangelio en los ambientes donde nos encontramos, sobre todo para cada uno de ustedes como cursistas, como dirigentes que tienen una responsabilidad. Y en esa responsabilidad que ustedes tienen, tener ese corazón paternal, esa mirada de amor de parte del Señor, que los invitó, los convocó para acompañar a tantas almas, como digo siempre, por el camino de la verdad, de la santidad. Este proceso de Papa Francisco que nos invita a todos los movimientos de manera muy particular es lo que estamos realizando esta noche. ¿eh? En sinodal, un camino sinodal, para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que podamos realmente sentir que este camino que nos marca el Señor, para que nuestro movimiento siga respondiendo a los signos de los tiempos, esté marcado justamente por el escucharnos, por el consenso general y podamos formarnos realmente en el verdadero camino del que el Señor nos pide. Todo esto se lo pedimos al Señor, se lo pedimos al Espíritu Santo y sobre todo a la Santísima Virgen que nos ayude, María, Madre de todas las gracias, a vivir nuestra vocación cristiana con espíritu de fe y de alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre Jorge. Mi querido Guillermo, tu mensaje. Bueno, muy buenas noches a todos. De nuevo la alegría, ¿no? Que sentimos, esa santa alegría que vivimos los hombres y mujeres de Dios al reencontrarnos esta noche y poder convivir este coloquio que estoy seguro va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Sé que hay muchas expectativas, que hay muchas preguntas, que hay muchas ganas de descubrir eso de lo esencial, lo importante, fundamental, de cómo llevarlo a la práctica. Por suerte, por gracia, tenemos una expositora que tiene todas esas preguntas, todas esas respuestas a sus preguntas puestas en una cartera. Ella las irá administrando poco a poco y para donde no tengamos cambio, ella sabrá cómo decirnos si somos nosotros mismos que tenemos que descubrir en nuestras realidades lo que es esencial, fundamental, accidental en nuestro movimiento de cursillo de cristiandad. Agradecer la participación de todos ustedes que nos acompañan en este coloquio que es parte de este ciclo de formación que con tanto cariño y esfuerzo estamos realizando desde el Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad, en busca de unificarnos, en busca de, a pesar de la diversidad que existe, de la necesaria diversidad que existe de criterios y de realidades, podamos estar unidos en un solo carisma, en un solo ideal, en una misma mentalidad, que es lo que realmente nos facilita, nos proporciona la posibilidad de la unidad, que es lo que une a los dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad junto con la gracia de Dios. Sé que va a ser una noche espléndida y que la vamos a aprovechar todos una vez más. Así que bienvenidos sean todos y a prepararnos a vivir este coloquio que estoy seguro vamos todos a sacar mucho provecho del mismo. Así que adelante. Gracias, Guillermo. Y bueno, pues agradeciendo el apoyo y el gran trabajo del equipo técnico, Gustavo, Diego y todo su equipo,
en la presencia de los presidentes nacionales, los expresidentes de GLCC, Víctor, Rocío, gracias por acompañarnos. Todos vemos dirigentes de diócesis, esto es extraordinario. Y bueno, pues María Elisa, qué honor compartir contigo. Sabes del cariño y de esa feliz coincidencia de saludarnos en México en algunas actividades del organismo mundial. Y bueno, pues Elisa, hago muy breve presentación. Tu calidad humana y tu trayectoria en el movimiento es realmente valiosa. Eres un baluarte para nosotros. Elisa hizo el cursillo 2 de mujeres de la diócesis de Santo André, Sao Paulo, Brasil, en enero de 1970. Ha sido y desarrollado diferentes cargos y puestos en el movimiento, como secretaria y vocal de la Escuela de Dirigentes en el Secretariado Diocesano en diferentes momentos, secretaria y vicepresidenta nacional en el Secretariado Nacional de Brasil, también en diferentes momentos, responsable durante mucho tiempo por el periódico Alabanza del Secretariado Nacional de Brasil, secretaria del OMCC durante el mandato en Brasil del 2002 al 2005, representante de Brasil e invitada especial en encuentros interamericanos en Chile, Guatemala, México, Colombia, encuentros mundiales, Caracas, México, ultras nacionales. Fuiste elegida para integrar la comisión de redacción de la segunda edición de Ideas Fundamentales, así como para el Fórum de Presidentes 2006 en Colombia, para integrar la comisión de redacción de la tercera edición de Ideas Fundamentales, y responsable por la traducción del portugués al brasileño de esta misma edición. Colaboradora, y lo sabemos perfectamente de primera mano, efectiva en la redacción de los documentos de muchos momentos del movimiento, miembro del equipo de trabajo del Comité Ejecutivo del OMCC en México, del 2018 al 23, representante del GLCC en la Comisión Revisión del actual estatuto del OMCC, secretaria de la misma comisión, responsable por las respectivas actas y comunicaciones con el asesor jurídico canónico del dicasterio para los laicos, la familia y la vida durante el proceso de revisión y la aprobación final de los mismos. Elisa, sabes de nuestro cariño y bienvenida. Tu micrófono, Elisa. ¿Está? ¿Te Lista. escuchamos? Perdón. Adelante, escuchamos. Elisa. Sí. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen. Buenas noches a todos. Gracias por la participación. Vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que hicimos semana pasada. Comenzamos a hablar de nuestro tema. Comenzamos por identificar nuestras fuentes de pesquisa, información y el sentido de las tres palabras claves de nuestro asunto. Nuestra fuente de pesquisa e información no podría ser otra, sino Ideas Fundamentales 3, aunque el asunto sea mencionado en otros textos. El sentido de las tres palabras, según el diccionario, muestra que podemos considerar esencial algo que es solamente importante o viceversa. Aplicando estas palabras a un movimiento apostólico, aprendemos que lo esencial de un método es su finalidad. Eso es muy importante. De ahí que analizando la definición del movimiento y la definición del carisma del movimiento, vimos que este contiene la semilla, o sea, todo lo esencial del movimiento. Su por qué, mentalidad; su para qué, finalidad; su cómo, método. Como un método apostólico es un camino que se abre a partir de la teología y del conocimiento de la realidad, entendemos que esto exige atención al espíritu y comportamiento de búsqueda. La atención al espíritu supone llevar en
cuenta la intuición original del método, la experiencia, las directrices de la jerarquía para saber dónde ir. El comportamiento de búsqueda ayuda a no distorsionar el método y al mismo tiempo no sucumbir a la intransigencia. Y esto supone fidelidad creativa. Hablamos después del precursillo, donde es esencial estudiar y discernir los ambientes que queremos evangelizar, buscar, seleccionar y preparar las personas en esos ambientes, preparar los elementos espirituales, personales y materiales para el cursillo y planificar el postcursillo de los que participarán del cursillo. Recordamos que el cursillo es para todos, pero algunos pueden, Y ese motor, otros deben. En ciertos casos, el cursillo puede no ayudar a algunos. Si somos dirigentes con funciones en la escuela y en el secretariado diocesano, más grande es nuestra responsabilidad en no fallar en lo esencial del precursillo, sin olvidar que la gracia es lo principal y las palancas son el camino para que se derramen gracias sobre los que estarán en el cursillo. Hablamos también del pos, donde se concreta la finalidad última del movimiento, o sea, las personas que recibieron el primer anuncio tendrán oportunidad de crecer en su vida en gracia y por su participación en grupos cristianos, tornarse fermento del evangelio en sus ambientes, finalidad última del movimiento. También en este tiempo del método, claro, es grande la responsabilidad de los dirigentes y de las estructuras. Siempre y en todo la gracia, la obediencia al Espíritu Santo, la certeza de caminar con la iglesia y el amor que no juzga, sino se acerca para que todos puedan vivir una vida cristiana plena. Esto es, en líneas generales, lo que hablamos la semana pasada. Muy bien, se abre el coloquio y preguntas. No alcanzo a ver todas las pantallas, hago un recorrido por todas porque ya somos 110 personas conectadas en este momento simultáneamente. Empiezo con una pregunta, Elisa, de las que me han llegado por aquí. ¿Te parece? Mientras si veo alguna mano levantada. ¿Cuál sería o cuál es, y tu experiencia y tu comentario, cuál es nuestro nivel de conocimiento, asimilación y convicción de los elementos esenciales de la definición del movimiento de cursillos de cristiandad y de su carisma? Es un desafío, ¿verdad? Lo que estamos viviendo en estas nuevas realidades. ¿Cuál es nuestro nivel de conocimiento, asimilación y convicción de los elementos esenciales de la definición del movimiento de cursillos y de su carisma? Yo pienso que, aunque la mayoría de las personas que son dirigentes frecuenten la escuela y deberían estar constantemente estudiando, principalmente los que son nuestros marcos referenciales, ideas fundamentales, de estatuto del OMCC, donde se deben basar los estatutos de los nacionales y diocesanos. Yo pienso que falta un poco de este conocimiento y de esta convicción. Yo pienso que todavía ni todos los nacionales, ni todas las escuelas se han preocupado debidamente con el estudio de ideas fundamentales 3. Porque lo que se ve, lamentablemente, es que un movimiento que hace tantas décadas intenta caminar con la iglesia, ni siempre ha
logrado su finalidad última, que es la fermentación evangélica de los ambientes. Hablamos de todos los ambientes. Entre tanto, cuando, por ejemplo, hablamos de medios de comunicación en cada país, ¿será que los cristianos están fermentando el ambiente de la comunicación? Si estuviesen, habría tantas fake news, habría tantas informaciones indebidas que llevan a las personas a actitudes erradas. Si hubiera más cristianos fermentando de evangelio los medios de comunicación, por ejemplo, la política, la economía. Yo creo que no podemos decir que el nivel de conocimiento, de convicción es suficiente. Por supuesto que tenemos que caminar siempre y siempre de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Pero creo que ya sería tiempo de haber más Pablo me convicción, llamó y no más sé conocimiento. cómo. Adelante, adelante. Marta, Levantó la mano. Marta. Adelante, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Elisa. Marta Salim de Monterrey, México, cursillo 319 del 2001. Yo comencé mi formación en el movimiento Cursillos con Ideas Fundamentales 2 y quiero aprovechar esta gran oportunidad de poderte preguntar a ti que participaste en Ideas Fundamentales 3 respecto al método. Ideas Fundamentales 2 describe 7 características del método y las define una por una. Ideas Fundamentales 3 subordina unas a otras y agrega un elemento que dice con un elemento de oración. A mí me gustaría saber cuáles pudieron haber sido los criterios de haber hecho esa subordinación de las características del método unas a otras, como querigmático con cristocéntrico y así, y no dejarlas las 7 como estaban o como están individualmente en Ideas Fundamentales 2. Lo que yo he visto es que gente más joven en el movimiento, cuando prepara algún tema y cita Ideas Fundamentales 3, busca las definiciones en Google, Wikipedia o lo que sea para definir y poder entender cuáles son esas características del método, que no vienen tan precisas sus descripciones en Ideas Fundamentales 3. Mi pregunta concreta es, ¿cuáles fueron los criterios que llevaron a tomar esa decisión de dejarlas, pero al mismo tiempo modificarlas y agregar un elemento de oración al final como una especie de característica del método? Gracias. Marta, el problema de Ideas Fundamentales 3, uno de los objetivos de Ideas Fundamentales 3 fue proporcionar una presentación más pedagógica y global de todo el libro. Hay un hilo, hay una característica común en cada capítulo, de decir qué significan las palabras en el lenguaje global y después en el movimiento. El libro de Ideas Fundamentales 2 fue escrito, yo estaba allá, cada capítulo por una persona, el mismo estilo que Ideas Fundamentales 1. Y esto no es bueno cuando la persona tiene que estudiar todo y tener todas las informaciones para un conocimiento global del movimiento, porque los capítulos, los asuntos están conectados y teníamos que suprimir las repeticiones y poner las cosas un poco más organizadas, con comienzo, medio y fin. Así que ahorita yo tendría que comparar lo que me dices de Ideas Fundamentales 2, donde también estuve, pero yo creo que
Por ejemplo, la oración es enfatizar en el método, es enfatizar algo que está presente en el movimiento como un todo. O sea, el método no puede ser algo técnico y la oración está al lado. Todo está permeado, impregnado de la oración. Y tal vez esta apariencia o modo que usaste para exprimir que una está subordinada a otra es probablemente para enfatizar algunos aspectos que son más aparentes, fundamentales y a los que debemos nos firmar, nos enterar más para comprender el método como un todo. A mí me No sé si parece respondo. confusa la redacción y sí te agradecería una comparación porque agregar como característica del método en un inciso, específicamente en el capítulo donde habla de características del método, un elemento de oración me parece, desde mi punto de vista muy personal, que sobra, porque si es cristocéntrico, si es carismático, si es testimonial, si es camino de conversión, si es todas las 7 características del método, hay en el fondo, como lo acabas de decir tú, un elemento de oración. Y sí subordina unas a otras porque no presenta las 7 en el mismo nivel de importancia en los incisos. Y a mí me parece que las nuevas generaciones reducen porque en su presentación toman 3 características y ya no toman en cuenta las demás, porque si es querigmático, es cristocéntrico, como que no se alcanza a comprender. Entiendo el punto de hacer una escritura pedagógica, pero no me responde realmente mi pregunta, la inquietud que yo tengo, ¿por qué no se respetaron, por decirlo así, las 7 características en el mismo orden de importancia? Sí, mira, como te digo, yo no tengo aquí para compararlo, para decir, pasó esto, pasó aquello, incluso porque tengo todas los borradores y las discusiones, pero en este momento no tengo Claro. en mi cabeza Sí. para responderte, pero yo creo que no te olvides que ideas fundamentales, 2 es más, 3 es más, decimos, enxuto, es más corto, es más sintético, pero se recomienda estudiarlo. No sé si ustedes tienen, puedo mandarles, pero España preparó una, Una guía, es una una guía guía. muy buena para estudiarse. En esta guía se mencionan otras fuentes bibliográficas para estudiar cada capítulo. Claro. Así creo que estudiando se podría, Marta, percibir, notar que las mismas características allá están y tal vez se puede profundizar un poco con explicaciones para que, como dices, las nuevas generaciones entiendan que no hubo cambios, sino una manera de explicar un poco más pedagógica y tal vez más resumida. Ok, muchas gracias, María Elisa. Gracias, Marta. Bueno, y aquí nos dice algo, María Elisa, que a lo mejor tendremos otra charla contigo sobre ideas fundamentales. Volviendo a nuestros temas, si veo es a Edgar y luego a Willy, que tenía una pregunta y me gustaría que la comentaras después de Edgar. Edgar de Culiacán, en México. Acuérdense que vamos a enfocarnos al tema de María Elisa, según su charla, que fue lo importante, lo esencial. Muchas gracias, Yolanda. Yo quería comentar respecto a esta discusión que hay entre María Elisa y Marta. Yo soy el responsable diocesano de la Escuela de Dirigentes y me ha tocado estudiar Ideas Fundamentales 2 e Ideas Fundamentales 3. Y como dice María Elisa, Ideas Fundamentales 3 es más digerible, es más sencillo, como que es un vocabulario o un texto fácil de entender. Sin embargo, Marta, como lo dice el título del libro, ideas fundamentales. O sea, no vas a encontrar en el libro la descripción total o la comprensión total
de lo que el libro, de la idea que te quiere transmitir. En mi caso, yo he recurrido, apoyado en ideas fundamentales, para complementar la comprensión de las ideas. He recurrido a otra documentación como vertebración de ideas, según sea el caso, 3 días del cursillo, el quinto aspecto que tenemos también acá en México a nivel nacional, y la conjugación de toda esa literatura te permite entender muy bien lo que ideas fundamentales trata de transmitir. Es como, o sea, necesitamos, y es para todos, entender lo que dice ideas y complementar nuestro conocimiento de acuerdo a nuestras capacidades con otro tipo de literatura para que nos quede claro y entender muy bien todo el propósito de lo que es ideas fundamentales. Y resumiendo, ideas fundamentales 3 para mí es más sencillo y es más digerible el entendimiento, como lo acaba de platicar María Elisa. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Yolanda. ¿No tienes una pregunta para no pasar a la siguiente persona? Muy Hasta bien. aquí. Muchas gracias. Te agradezco, Edgar. Willy, Yes. tenías una pregunta centrada en nuestro tema. ¿Dónde andas, Willy? No lo veo. Willy de Panamá, es que veo que se salió. Sí. Ya le estaba preguntando, ya le escribí. Bueno, tenemos otra participación, María Elisa. Dice, hemos intentado, como pregunta, dice, hemos intentado poner en práctica el primer y el tercer tiempo del método, pre y post, de acuerdo a la finalidad última del movimiento, sin los cuales el segundo, que sería el cursillo, puede perder casi completamente su finalidad. Sí, esto también, Yolanda, es algo que se puede ver no solamente de mi experiencia en Brasil, pero he escuchado otras personas de otros países también se preguntar esto, porque lo que pasa es que el cursillo es el tiempo, el segundo tiempo es el más corto y es muy intenso. Y durante mucho tiempo estuvo cubierto de sorpresa, en muchos países las personas iban a cursillos sin saber precisamente lo que iba a pasar, porque tenían que experimentar para entender, tal vez un poco de folclore acerca de la finalidad clara de este tiempo, del método, por lo menos para los dirigentes, claro. Lo que pasa es que la inversión de recursos humanos, materiales, preparación, dedicación, siempre me pareció, y no solamente a mí, mucho más intensa en el cursillo. A veces sin precursillo y mucho poco interés en el postcursillo. Porque de no ser así, seguramente tendríamos más perseverancia. Yo me pregunto siempre si todas las personas que participan de un cursillo hubiesen tenido un precursillo como se debe hacer y un acompañamiento en el postcursillo como se debe hacer, el nivel de fermentación de los ambientes sería muchísimo más alto de lo que es. Mucha gente participa del cursillo, por supuesto que ni todos perseveran en el cursillo, pueden perseverar en la iglesia como agentes de pastoral en otras áreas, el Espíritu los dirige, los orienta, pero de todas maneras deberían estar perseverando de manera a hacer fermento del evangelio en los ambientes, porque esto no es el cursillo que pide, el cursillo pide en su definición, en su carisma. Quien pide antes de todo es la iglesia. En Lumen Gentium queda claro que la primera tarea del laico no es el desarrollo de la comunidad eclesial, sino ser presencia, ser iglesia presente y operante en los sitios donde la iglesia solamente a través de los laicos puede ser sal de la tierra. Así que por eso es un movimiento eclesial, quiere lo mismo que quiere la iglesia. Yo pienso, insisto, en que
el cursillo, el segundo tiempo te merecido mucho más énfasis, inversión, dedicación, do que los otros dos. Y esto no está bien, porque todos forman una unidad indivisible y uno depende del otro y se complementan. Muy bien. Elisa, hay una expresión que has usado y que es propia del Papa Francisco, que es fidelidad creativa. De Sí. repente a los dirigentes nos puede dar un ataque de fidelidad creativa, de creatividad alejado de la fidelidad. No sé si es una pregunta que llega, profundizar un poco en ese concepto para no confundirlo con que podemos ser muy creativos en el movimiento, olvidando lo fundamental y lo esencial. Mira, la redacción, vamos a hablar de la redacción de ideas fundamentales que describe los tiempos del método, lo que es esencial y todo que es necesario para que el movimiento mantenga su identidad. Estudiando esto, el dirigente y el secretario nacional de la escuela van a confrontarlo con la realidad para ponerlo en práctica de acuerdo a su realidad. Así que no se trata de un secretariado diocesano ser creativo en esto o en aquello. Se trata de ser creativo cuando la realidad lo exige. Ser creativo en el sentido de no se apegar a la letra de la ley, como se dice. Esto puede, esto no puede. ¿Cómo vamos a lidar con los que no deben hacer cursillo? ¿Por qué? Porque, no sé, no están casados, pero son personas maravillosas, vamos o no vamos a invitarlos, participan o no participan. La creatividad en este caso es no apegarse a lo listado del comienzo de cursillo que decía este sí, este no. Vamos a ver lo que nos dice la iglesia. El movimiento es un movimiento eclesial. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dicen nuestros pastores acerca de estas personas? La iglesia tiene una pastoral relativa a las parejas de segunda unión, los divorciados, etc. Y entendemos que esta postura de la iglesia es pastoral, es misericordiosa, es cercana, acoge y todo. Vamos a comparar nuestra realidad, que tal vez en un país más que en otro presente estas personas en mayor cantidad. Vamos a pedir que nuestros obispos nos ayuden a estudiar para que creamos, que podamos crear una forma de acogerlos que sea fiel a los objetivos del movimiento. Esto es de fidelidad creativa. No es, por supuesto, Yolanda, como dijiste, crear porque somos creativos y queremos cambiar cosas. No necesitamos cambiar lo que está funcionando muy bien y atende a la realidad. Tenemos que crear condiciones para que la realidad en que vivimos sea evangelizada. Y por eso tenemos que ser más misericordiosos, menos intransigentes, y esto es fidelidad creativa. Ok. Hay una pregunta que hace Vicente ahí en el chat, Vicente Bobadilla. No sé si quieras hacerla o aquí veo, la voy a leer, pero si no lo digo completamente, te agradecería, Vicente, si lo comentas. ¿Qué pasa con la heterogeneidad si en la charla inicial se le habla de eso, el carisma? ¿Quieres profundizar en la pregunta, Vicente? O no sé si se entiende, María Elisa, la pregunta que hace Perdón, Vicente yo aquí no en el chat. entendí porque
que tiene el carisma a ver con la heterogeneidad. Yo no entendí bien la relación de la charla inicial. Sí, mira, así lo puso. ¿Qué pasa con la heterogeneidad si en la charla inicial se le habla de eso, del carisma? ¿Algún comentario que nos puedas hacer, Elisa? Yo no comprendo bien la heterogeneidad del cursillo. Yo creo que hay más heterogeneidad en el movimiento do que en el cursillo propiamente. Claro, Hay personas que son contrarias, o países, no sé, contrarios a cursillos para jóvenes, por ejemplo. ok. Y esto no tiene nada que, esto no va contra la heterogeneidad. Probablemente es mucho más conveniente que se reúnan los jóvenes para hacer todo en su lenguaje, con su dinámica, con su manera de cantar, de poner cosas en las pantallas, no solamente en cartazes, con cosas, con creatividad, que no va contra la esencia y que sea más efectivo un cursillo así que un cursillo donde los jóvenes no se sientan muy entrosados con los más viejos. Esto no va contra, de ninguna manera, no va contra el aspecto de heterogeneidad que es para todos, todas las edades, todas las clases sociales, eso está claro, ideas fundamentales, pero en el cursillo propiamente, tal vez sea más conveniente poner los jóvenes con una dinámica más adecuada a su edad y después probablemente, seguramente, lo vemos en Brasil, por ejemplo, van a convivir en el postcursillo trabajando con todos los adultos sin ningún problema. Pero no sé si es eso que quiere saber Vicente. Sí, hasta ahí la pregunta. Hay otra pregunta de Lorena, de Argentina. Dice, la sinodalidad, el caminar en sinodalidad es esencial, importante o accidental para el movimiento. Si es esencial para la iglesia hoy, es esencial para el movimiento. Ok. Escuchar. Decía el Papa, yo estaba leyendo ahorita, decía Francisco que para él, como obispo de Roma, fue muy importante escuchar los otros obispos, escuchar el pueblo de Dios para caminar. Eso, para Francisco, textualmente está escrito en su saludo final, es escuchar el Espíritu Santo. Así que sinodalidad hoy es esencial, esencialísimo. No se puede, no, por cursillo, tiene no sé cuántos años y caminaba así y nació en este contexto y tiene esta propuesta. No, es un movimiento eclesial. Tiene que caminar con la iglesia. Y esto, la sinodalidad hoy es esencial. En esta nueva realidad, que tú has hecho énfasis muy acertado de los tiempos que han cambiado, hay una pregunta que me ha llegado, dice, ¿cómo identificar lo fundamental en el movimiento de cursillos de cristiandad hoy en día? ¿Cómo identificar lo fundamental? Nos acabas de comentar que el tema de la sinodalidad pues es esencial. ¿Qué comentario nos puedes hacer, Elisa? Mira, decía yo que lo fundamental, lo esencial del movimiento está en su definición. Está en su definición. Es un movimiento eclesial. Por eso tiene que aceptar la sinodalidad, porque es un movimiento eclesial. Todo lo demás de fundamental está en su definición. Un movimiento de iglesia que tiene un método. El método es este que estudiamos todo el tiempo, precursillo, cursillo, postcursillo. Esto no va a cambiar. Esto es esencial en el movimiento. Tiene una finalidad última que es fermentar el evangelio, los ambientes. Esto también no puede faltar. Es un movimiento de primer anuncio, por lo tanto, vamos a buscar los alejados, los que no escucharon el anuncio o no entendieron el anuncio para que puedan hacer su opción. Van a
iniciar un proceso de conversión que va a ser profundizada comunitariamente en el postcursillo a través de esta experiencia de vida en gracia creciente, comunicante, compartida. Todo eso es esencial en el movimiento. Todo es fundamental. Gracias, María Elisa. Ya llegaste, Willy. A ver tu pregunta. Adelante, adelante. Tu pregunta. Tu micrófono, por favor, Willy. Listo. Gracias. Tuve un pequeño inconveniente técnico aquí, los hijos, tú sabes, ¿no? Pero bien. María Elisa, en un principio yo te había preguntado ¿qué querías tú decir con exigencias legales? Tú me diste una explicación que yo hasta cierto punto quedé como medio satisfecho, pero tomando en cuenta todas las cuestiones que todos nosotros conocemos de Cursillo, su método, su finalidad, su anuncio básico hacia el resto de los mortales, ¿qué probabilidad hay de que el movimiento de Cursillos tenga una personería jurídica? ¿Qué tan posible, qué tan factible sea? Y hago esta pregunta con ese punto básico porque aquí en Panamá, personalmente he notado algo, no son irregularidades, pero sí siento que nuestra iglesia como que a veces nos tiene y a veces nos olvida. Entonces, yo no sé si lo que acabo de preguntar resuelve el vacío ese de cuando estamos olvidados de la iglesia. No sé si te comprendí, Willy, porque el movimiento de cursillo es un movimiento de iglesia. Así que no puede vivir fuera de la iglesia. Y no entiendo que la iglesia olvide. ¿Qué quieres decir con la iglesia olvide? La iglesia no, la iglesia concretamente, la diócesis, da más importancia a un movimiento que a otro. ¿Es en ese sentido? Exactamente, exactamente. Así mismo, tal cual lo dijiste. Y cuando dije olvide, tomo como mejor ejemplo, por ejemplo, nuestros estatutos. Yo creo que había comentado hace un tiempo acá que nuestros estatutos están, y disculpen en los términos, durmiendo el sueño eterno en las oficinas del arzobispo. ¿Cuándo lo va a firmar? ¿Por qué tanta demora? Ya casi 3 años de eso y no nos han entregado respuesta alguna. Mientras tanto, ya, nosotros hemos seguido trabajando dentro del movimiento de Cursillo porque, digo, estamos convencidos de lo que hacemos y cómo lo vivimos cada uno y en comunidad. Pero a veces estamos, como quien dice, maniados para hacer un poquito más de lo que podemos. No sé si con esa explicación logré darte una mejor luz para que me puedas dar una mejor respuesta. Cuando hablas de exigencias legales, yo escribí esto Exacto, en la última línea, pero yo no tenía ninguna idea de la palabra legal para mí aquí era para ley. Mira, yo no sé hablar español. Yo misturo un poco de Cervantes y Julio Cortázar y Gabo y Borges y sale lo que sale. Así que esto no es lo que decía yo es que no nos dejemos robar de una entrega completa al espíritu, no nos dejemos seducir y maniobrar por exigencias legales. Lo que quiero decir es que si tenemos un listado de esto puede, esto no puede, y una persona, pero me gustaría, no puede. Entonces, cuando dices no puede, porque está en el papel, en el listado, tú te eximes de responsabilidad. No, esto no puede, esto no puede. Y esto nos deja intransigentes y poco caridosos. No es para eso el movimiento. En este sentido, tal vez la expresión que usé no esté correcta. Lo que quiso decir aquí es que a veces no somos misericordiosos, no somos creativos en el buen sentido de la palabra, porque nos apegamos a leyes que escribimos y
creemos que son inmutables. Esto no está bien. El estatuto es para regular las actividades del movimiento de manera que esté de acuerdo a la ley del país, porque es un grupo, y a la ley de la iglesia. En Brasil tenemos dos estatutos, un canónico y un civil, porque la iglesia, el movimiento tiene una oficina, el movimiento produce libros, tiene que pagar impuestos y todo. Para esto tenemos un estatuto civil de acuerdo a la ley de Brasil, pero el estatuto canónico que tenemos, que regula el movimiento en Brasil, en los cuales se basan todos los regionales, el nacional, los regionales y los diocesanos, es aprobado por la conferencia episcopal. Nosotros no tenemos este problema que mencionas. Llega a la conferencia episcopal, tienen un periodo para, en nuestro caso es antiguo. Frecuentemente sentimos la necesidad de arreglarlo, de actualizarlo, y la iglesia prontamente lo estudia y aprueba. No tenemos este problema. Yo creo que se tienen que esperar por los obispos para que tomen una decisión. Tienen que seguir lo que la asamblea, el pleno del país, del nacional, con los diocesanos, entendieran por bien hacer, siempre dentro de las normas de nuestros marcos referenciales, y van siguiendo lo que concluyeran hasta que la iglesia se pronuncie acerca de este problema legal que es el estatuto. No sé si estoy clara, si soy clara, pero el movimiento sigue como un movimiento de iglesia. No lo hemos dejado de hacer. Listo. Gracias, María. Nada. Gracias, Willy. Hay varias preguntas en fila, así es de que vamos a empezar con Emilio, luego sigue. Acuérdense que es sobre lo esencial, lo importante y lo accidental del movimiento. ¿De acuerdo? Emilio, Jorge, Rosalía, y no veo otra manita por ahí, ahorita lo reviso de nuevo. Sí, adelante, Emilio. Gracias, Yolanda. María Elisa, muchas gracias. Lamento no haber podido estar en tu charla, pero estaba fuera del país y con horarios diferentes y no me pude conectar. Pero viendo lo que nos trae hoy de la reflexión sobre lo esencial, lo importante y lo accidental, cuando leemos Ideas Fundamentales 3, nos habla de lo importante que es el anuncio querigmático del mensaje, o sea, el testimonio personal del dirigente en el cursillo. Ideas fundamentales desde el número 234, cuando hablamos nosotros de las fases del cursillo y hablamos de precursillo, cursillo y postcursillo, definimos que debemos de cumplir exactamente en las 3 etapas. Pero cuando nosotros vemos en el 234 en adelante que nos habla de las fases del cursillo y nos dice la preparación, el desarrollo de la vida cristiana, la inserción, ¿verdad? Y la preparación, en cada etapa del cursillo, de los 3 días del cursillo, el mensaje es diferente. Lo que le llamamos labor de pasillo, que es el trato personal con los que asisten al cursillo, es diferente. En cada etapa lo vamos manejando de una manera diferente. ¿Cómo puedo yo esas 4 fases del cursillo resumirlas cuando se me ocurre hacer cursillo de 2 días? ¿Cómo puedo yo eso que está contenido en Ideas Fundamentales para hacerlo en el desarrollo de los 3 días? ¿Cómo lo puedo hacer yo en 2 días de cursillo, como lo están haciendo en algunos lugares? Emilio, en esta charla de la semana pasada, solamente abordamos el pre y el post. En la próxima semana, no, en la otra, vamos a hablar de cursillo. Así que tienes que aguardar con tu pregunta para ver si voy a clarearla. Entonces me da tiempo para el próximo coloquio. De prepararla para el próximo martes. Sí.
Gracias. No, no es próximo porque hay una reunión de los nacionales, es la otra. Sí, hay una reunión que tenemos con Guillermo el próximo Yes. martes 5, ¿verdad, Guillermo? Sí, ahí sí, Guillermo. Bien, gracias por enfocarse al tema. Eso lo agradecemos mucho, ¿verdad, María Elisa? Jorge y últimas preguntas, Jorge y Rosalía, por favor. También mi lady levantó la mano hace rato también. Ah, muy bien. Acuérdense de enfocarse al tema, lo esencial, lo importante y lo accidental en Hay el otra mano más, movimiento. Yolanda, levantada, ¿eh? Sí, ¿Mande? sí. Jorge, Hola. adelante, Jorge. Hola, ¿sí se escucha? ¿Sí? Sí, ¿cómo te va, María Elisa? Para que me ubiques, Bien, gracias, soy Jorge. Alberto. Hemos compartido en Australia y en Mar del Plata. Sí, mira. Así que un gusto escucharte. Mira, lo mío va orientado a formación, información y formación, que es con lo que estoy luchando un poco en la diócesis, que me han pedido ayuda. Y hablando de lo esencial, importante y accidental, en comunión y sinodalidad, como nos hablaba el padre Jorge, es en donde creo, yo quiero tu corrección o afirmación. Creo saber la respuesta, pero quiero escucharla para transmitirla bien. ¿En qué lugar se deben ubicar los secretariados diocesanos y nacionales, el contacto con las respectivas conferencias episcopales, con los documentos, decretos y estatutos aprobados por el dicasterio, y la conexión y la promoción de estos ciclos de formación del Organismo Mundial y GLCC, para la promoción de los mismos como movimiento de iglesia en promoción y formación para la misión? ¿Dónde ubicaríamos todo esto? ¿Puedes repetir la primera parte? Porque me parece que son dos asuntos. Sí, ¿dónde ubicaríamos como secretariados diocesanos y nacionales los contactos? Primero, tener contacto con las conferencias episcopales, corroborando lo que nos indican los decretos y los estatutos aprobados por el Dicasterio de Vaticano, y los contactos fundamentales con Organismo Mundial y GLCC. Pero cuando preguntas, perdón, ¿dónde ubicaríamos? ¿Quieres decir en los tiempos del método? Si lo ubicaríamos como esencial, Ahora importante. entiendo, ahora entiendo. Perdón. Sí. Vuelvo a decir que el movimiento de cursillos es un movimiento de iglesia. Por lo tanto, esta comunicación y en Ideas Fundamentales hay un capítulo, el movimiento en la iglesia. En Ideas Fundamentales 2 había y hay en Ideas Fundamentales 3. O sea, tenemos sí los diversos niveles, porque el movimiento se vuelve concreto, se vuelve visible diocesanamente. Las estructuras que lo acompañan en el ámbito nacional, internacional y mundial son estructuras de servicio. El movimiento concreto, visible, es diocesano. Entonces, siempre tiene que estar con el obispo en la diócesis y las comunicaciones y el nivel de nacional comunicarse con la conferencia episcopal, pero eso está, no sé si está mencionado específicamente en aquel capítulo de Ideas Fundamentales, ahora no me ocurre, pero es un movimiento de iglesia. No puede existir sin contacto, sin conexión y sin comunicación con la iglesia. Es correcto, lo entiendo perfectamente, te agradezco muchísimo. Lo que pasa es que la pregunta va un poco para responderla con alguien con autoridad como vos, por el hecho de que se confunde o no se le da la importancia muchas veces de lo necesario, y reconocer que somos un movimiento de iglesia y tenemos que estar unidos en comunión. Todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Siempre. Nos guste Gracias. o no nos guste, porque a veces en nuestro íntimo, ay, este obispo, uy, pero este padre, pero somos
todos limitados, tenemos problemas, tenemos defectos, pero es una autoridad y el movimiento es de iglesia. Tenemos que caminar con la iglesia, siempre. Correcto. Y unidos indudablemente al organismo mundial y al GLCC. Sí, claro, 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 porque de lo contrario, cristalizaremos distorsiones que nada tienen que ver con esencial, importante, fundamental o accidental, pero son cosas, sí, claro, son esenciales porque son parte de la definición que dice para dónde va el movimiento de acuerdo a su carisma. Y si las personas lo ignoran, hacen cualquier cosa diferente que acaba no siendo verdaderamente el movimiento de cursillos. Correcto, como decía un obispo amigo, vete y funda. Sí. Muchas gracias. Oigan, amigo, gracias. Amigos, están animando casi al final y gracias a que Elisa tiene una amplia experiencia, pues puede incluso entrar en respuestas no programadas en el tema. Gracias, Elisa, por tu paciencia. Rosalía, Adair, ya estamos a punto de cerrar Y esta así transmisión. rapidito. Adair, No, hola María Cristian, Elisa, y muchas luego gracias. Milady y Elmer. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como dices, nosotros estamos reconocidos por la Conferencia Episcopal. De hecho, sí habían situaciones anteriores en que estábamos como disgregados pues, del arzobispado, pero ya de la arquidiócesis, pero ya incluso estamos en un plan, ellos están en un plan pastoral, en un congreso, y vamos a participar con ellos. Y hoy recibimos la noticia, todavía recibí la llamada, de que el 25 de enero quiere que el monseñor nos ha pedido pues que celebremos en grande el Día del Cursillista en la catedral. Así que, pues, situaciones que anteriormente pues no se estaban dando pues o no se veían, pues ahora se están viendo resultados. Eso era. Bueno, gracias. Así es. Con Gracias, oración y Rosalía. paciencia. Con oración y Gracias, paciencia. Adair. Adelante. Buenas noches. Una gracia estar aquí con ustedes. Me gostaria de agradecer, Maria Elisa, por sua apresentação. E estou aqui para uma invitação. Eu, Guilhermo e Alberto estamos invitando para que você esteja conosco no encontro regional CONESUR em Brasília de 5 a 8 de dezembro em Aparecida. É um momento só de invitação. Muitas graças por sua apresentação e te aguardamos em Aparecida. De colores. Flores. Yolanda. Tem uma garota, Milady, que está aguardando como... Milady está aguardando, fue una de las primeras Sí. que levantó la mano. Gracias, Adair. Cristian. Tenemos a Milady también. Sí, nada más ahí vamos. Elmer ya no levantó la mano, Cristian, y luego Milady. Sí, ya activé el micrófono, no sé. Ah, bueno, adelante, Milady, enfocados al tema, sí, te agradecemos. Sí, muchísimas gracias y de verdad tengo un poco de pena ajena con esta pregunta que haré, pero no creo que es la única manera de que mis dirigentes puedan ahora sí que escucharme, porque de por sí, bueno, sí me metí el martes pasado y sabía que hablaron del postcursillo y justamente en mi país, Honduras, se hizo reciente ahora el domingo que pasó, pero sí lamento que, no sé, como les digo, es la manera que busco para que ellos me miren y tal vez de esta manera puedan ahora sí hacerme caso, ¿verdad? Porque me encuentro sin reunión de grupo. Es triste, pero son cosas que se dan. Volví a tener un reencuentro con Cristo, me siento muy bien después del postcursillo, pero no hay la apertura.
no hay la apertura para que el seguimiento, se me dio un momento el seguimiento, pero no tengo, debo decirlo, reunión de grupo. Y sí me gustaría que me aconsejara la hermana, o nos aconsejara la hermana María Elisa con respecto a esto, porque sí, se da todo de repente en palabras, pero a veces nuestras acciones dejan mucho que desear. Gracias. Hablábamos en la charla que la preparación, el acompañamiento de quien hace cursillo es planeado en el precursillo por los dirigentes y el secretariado y la escuela. Yo no sé si estás hace tiempo o no en el movimiento y qué pasó que estás sin un grupo, pero en las ultrellas, por ejemplo, se pueden hacer nuevos grupos para una persona donde se pueda entrar, ser acogida una persona que por una razón cualquier no está en su grupo o en el grupo en que estaba después que salió de su cursillo. Porque para eso existen las ultrellas. A veces pasa en algún grupo, todos somos humanos, que alguna cosa pase y la persona no se sienta acogida, no se sienta... no siente que su vida en gracia está creciendo en aquel grupo por alguna razón, puede procurar otro. Y la Ultreya es el lugar para hacer esto, con la ayuda de los secretariados y de las escuelas, porque tal vez no sea solamente un problema que tenga usted, otras personas también lo tendrán, pero las estructuras y los dirigentes deben sí ayudar, asistir a las personas que quieren participar de un grupo y por alguna razón dejaron de participar de su grupo para que puedan juntarse a otro y seguir en su perseverancia en su poscursillo. Gracias, Elisa, gracias, mi lady. Elmer tenía la mano levantada y si no, Cristian, y luego tú me dices si quieres hacer la pregunta. Gracias, Yolanda. En primer lugar, darle gracias a Marielita por su charla de la semana anterior. Quizás hay algunas cosas que nosotros como dirigentes tenemos que tener plenamente concientizados de que el movimiento es un movimiento de iglesia y que por lo tanto tiene que cumplir con lo que la iglesia establece, que es el principio de la ortodoxia. Y si el principio de ortodoxia es propio de nuestro movimiento, difícilmente nosotros vamos a entrar en situaciones de no aplicar el método, porque el método es propio del movimiento y es lo que rige al movimiento, y nosotros tenemos que considerar ese propósito para que el movimiento sea viable y siga siendo efectivo como lo ha sido hasta hoy. Y realmente aquí donde radica básicamente lo que nosotros debemos considerar como dirigentes. Por eso es esencial el principio de ortodoxia. Solamente, gracias, Yolanda. Gracias, Elmer. Última participación, Cristian. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por este tan excelente tema, ¿verdad?, de la hermana. Y aprovechando un poco la ocasión, ¿verdad?, hablando un poco de lo esencial, lo importante y lo occidental. Bueno, me presento, yo soy un dirigente de la Arquidiócesis de Asunción, Paraguay. Y bueno, siempre dentro de las escuelas dirigentes se conversa, hay un conversatorio sobre lo que realmente es esencial, importante y accidental, ¿verdad? Entendemos que lo esencial es la acción del Espíritu Santo en el cursillo, hablando puntualmente del cursillo. Y la pregunta que yo justamente quería hacer a la hermana es, ¿verdad?, ¿qué opina ella sobre que lo importante puede tornarse accidental y también lo accidental puede tornarse importante, ¿verdad? Entonces, darme un poco su opinión al respecto, ¿verdad? ¿Dices en el cursillo o en el movimiento como un todo? En el cursillo, Mira, puntualmente. el cursillo vamos a hablar después. Ahora hablamos apenas de precursillo y poscursillo. Bueno, entonces podrías darme entonces el movimiento, ¿qué opinas al respecto? Esto siempre va a depender de la realidad. Lo esencial está en la definición. Si seguimos la definición,
si la estudiamos, si la aplicamos, vamos siempre a saber lo que es esencial, lo que es importante. Lo que hablaba yo en la charla era que por la definición de la palabra importante y accidental y perdón, esencial, hay sinónimos que son sinónimos de las dos. Así que a veces es difícil un poco entender que hay algo que es importante principalmente porque ayuda el esencial a ser cumplido. Esto se va a decidir y definir siempre analizando la realidad, adaptando la realidad a la luz de la definición del movimiento. Si tienen que cambiar algo y dentro de la oración, escuchando el espíritu, con comportamiento de búsqueda, concluyen que cambiando una cosa por esta necesidad de la realidad no se atinge, no se disminuye el esencial, no hay problema. No es una Entiendo. definición inmutable. Ya, muchas gracias, muy amable. Gracias por la Gracias. aclaración. Gracias, Cristian. ¿Algunas palabras para cerrar este coloquio, María Elisa? Agradecer a la colaboración de todos, al interés, porque es muy, muy, muy importante que haya acogida a esta iniciativa fantástica del GLCC de preocuparse con la formación del dirigente. Eso es indispensable. El movimiento, el método es fantástico. Yo tengo una amiga de cursillo que dice el método es perfecto y probablemente sí es perfecto porque fue inspirado por el Espíritu Santo, todo el movimiento, pero las personas tienen que formarse y ese interés, esta determinación del GLCC y el interés de los dirigentes es fantástico, es algo muy, muy interesante, es algo que uno tiene que agradecer a Dios porque de hecho es lo que sostiene y mantiene nuestro movimiento. Elisa, en el chat hay muchos saludos, felicitaciones, algunas preguntas. Se ha grabado esta participación tuya y bueno, pues aparecen también esas preguntas por si después quieres compartir algún comentario. Y bueno, pues Guillermo, ya te veo por aquí para hacer un comentario final. Bueno, de verdad que hoy nos pasamos un poquitín con el tema, pero creo que merecía la pena que así lo hiciéramos. Muchísimas gracias, María Elisa, por aclararnos estas ideas, por traernos luz a todos nosotros en esto de tratar de definir lo que es esencial o fundamental en nuestro movimiento, que como se decía ya hace mucho tiempo, preocúpese por saber lo que es esencial, que lo importante y lo accidental saldrá de ahí. Hoy la iglesia ha cambiado, hoy se habla de fidelidad creativa, ¿no? De ser fieles a lo que somos, a nuestro carisma, a nuestro método, pero teniendo en cuenta que se vive un mundo con una característica sinodal. Yo creo que el movimiento de Cursillo de Cristiandad nació siendo un movimiento sinodal. Esta heterogeneidad del movimiento, a mi humilde manera de ver, no es más que una muestra de esa gracia especial que Dios ha depositado desde nuestros iniciadores, la misma gracia que hoy deposita sobre todos nosotros, los dirigentes del movimiento, que somos corresponsables de su crecimiento y de su participación, de su activa participación en el proceso de evangelización de la Iglesia Universal. Gracias, mi querida amiga y hermana, por tu tiempo, por poner a nuestra disposición todo ese saber, todo ese vivir, todo ese compartir. Gracias porque no te guardas las cosas, sino que las pones al servicio de todos nosotros que somos la iglesia, el pueblo de Dios. Sabe que te queremos de una manera muy, muy especial. Vamos a tener la oportunidad de seguir disfrutando con María Elisa en unos 15 días. En unos 15 días volverá María Elisa con
con el tema ya de lo esencial, específicamente en el cursillo, que yo sé que es un tema apasionante y que todos estamos esperando. Agradecer, claro está, a los invitados especiales, a los presidentes nacionales y a todos ustedes, queridos hermanos dirigentes que cada martes nos están acompañando en estos ciclos de formación y de coloquios que con tanto cariño nosotros estamos preparando para todos ustedes, con la intención de que ustedes sirvan de elementos multiplicadores y que cada vez que reciban la invitación la compartan con sus reuniones de grupo, con sus ultrellas, con sus núcleos, a fin de que estos conocimientos, que estas vivencias de las que estamos gozando hoy puedan llegar a muchas más personas. Así que muchas gracias a todos. Les abrazo con un abrazo de colores y sé que nos hemos quedado con esas ganas de seguir preguntando, pero ya tendremos la oportunidad de seguir compartiendo con María Elisa. Muy buenas noches. Vamos a seguir caminando juntos más allá, siempre más allá, pintando el mundo de colores. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Y bueno, Alberto, nuestro vocal de formación, gracias por la coordinación de estos coloquios y charlas. Padre Jorge, nos hace el favor de bendecirnos y de dar el cierre con una oración. Bueno, cómo no. Después de este coloquio, realmente nos ayuda a seguir formándonos, nos ayuda a seguir profundizando, conociendo la realidad de nuestro movimiento. Vamos a tener un primer gesto de gratitud a Dios, que esta noche, con la luz del Espíritu Santo, nos ha ido instruyendo los corazones de cada dirigente. Y vamos a pedirle que nos conceda que por ese mismo Espíritu Santo nos ayude a que seamos verdaderamente sabios, que podamos gozar siempre de sus consuelos, asumiendo, por supuesto, nuestra identidad y carisma para que nuestro movimiento nos ayude a vivir y a hacer juntos siempre un camino de santidad y de testimonio alegre con una mirada de esperanza. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones. De colores. Colores. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, hermanos. Buenas noches. Chao.